Amén, ¿cierto? Eso es lo que nos convoca este día especial, el día donde nosotros como iglesia nos reunimos no solamente a reencontrarnos de nuevo, sino también a venir a buscar una palabra de Dios que pueda hablar a nuestras vidas. Siempre hay una necesidad. Siempre el hombre y la mujer está deseoso de poder que se cumpla lo que Jesús les enseñaba en el Sermón del Monte, cuando les dijo: bueno, ustedes si tienen necesidad, pidan, yo les voy a dar. Búsquenme y me van a encontrar, dijo el Señor. Y esa palabra sigue vigente hasta los días de hoy, porque todo el que pide recibe, y el que busca. Entonces nosotros no nos cansemos, hermanos queridos, de poder ir a las plantas del Señor y decirle, aunque Él conoce todas nuestras necesidades, nuestras aflicciones, todo aquello que puede de alguna u otra manera afectar nuestra vida, Él tiene la solución, Él tiene la respuesta adecuada. ¿O hay algo que el Señor no pueda hacer? Para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria al Señor por eso. Durante la semana estuve preparando este sermón después de haber vivido un episodio donde de alguna manera comprendí alguna situación que estaba atravesando y que pude entender que Dios había provocado aquella situación. Y yo creo que a más de alguno también a ustedes les pasa. Hay situaciones que nos pasan a nosotros conscientemente y otras que se van desarrollando en nuestra vida de manera inconsciente. Esto pasa, por ejemplo, en lo que es la enseñanza, la preparación académica. Uno toma conciencia, ¿cierto?, cuando llega a un cierto nivel de edad, a una cierta situación de vida, donde debe de pensar en que tiene que capacitarse o tiene que estudiar, desarrollarse, sacar una profesión, un oficio, para poder hacerle frente a este menester de la vida. Tiene que prepararse. Entonces toma conciencia y comienza uno a buscar cómo puede llegar a buen puerto en lo que uno anhela desarrollarse. Pero también en nuestro trabajo nos vamos dando cuenta que hay cosas que hemos ido aprendiendo inconscientemente y que las podemos aplicar al desarrollo y funcionalidad de nuestro trabajo. Y eso hoy día quiero traerlo al plano espiritual, porque nosotros también como seres espirituales tenemos de parte de Dios mandatos, mandamientos, ordenanzas, comisiones, como la gran comisión de predicar el Evangelio, y que esas están estipuladas por Dios, y de manera consciente tenemos que irlas tomando, considerando. Pero también Dios, para que podamos nosotros desarrollarnos en esas áreas que Él nos permite y que nos pide hacer, también ha provocado en nosotros inconscientemente ciertas capacidades que quizás en el minuto no las logramos entender, no las asimilamos, no las tomamos en cuenta, pero con el tiempo nos vamos a ver confrontados con esto y decimos: wow, no en vano fue ese aprendizaje que tuve en la vida para poder llevar a cabo o desarrollarlo en la vida espiritual. Y se me venía a la mente los chicos que estuvieron en el campamento allá en Puerto Montt, en la colonia Río Sur, que ellos inconscientemente están siendo capacitados, hermanos, como nosotros igual. Ellos fueron capacitados, algunos quizás no le tomaron mucho interés o mucho asunto a lo que se enseñó allá, quizás la motivación de algunos,
puede haber sido simplemente haber ido a un lugar para conocer más amigos, para también tener algunos días de descanso, pero aquello que fue nutriendo sus vidas, en algún momento, ellos lo van a tomar y lo van a usar. Amén. Y particularmente, esta mañana quiero referirme a alguien que marcó la historia del cristianismo, que se preparó inconscientemente, mucho se preparó, pero con otra finalidad, con otro objetivo, que a la postre el Señor lo toma para sí, porque era un instrumento útil para la obra de Él, y lo sigue capacitando para poder desarrollar en Él lo que el Señor tenía para el pueblo, para la iglesia. Y me refiero al apóstol Pablo, que en sus primeros años de vida no era ni apóstol ni se llamaba Pablo, era Saulo, y como venía de la ciudad de Tarso, Saulo de Tarso, conocido el apóstol Pablo. Y cuando uno estudia la vida de Pablo, tiene como la fuerte impresión de que fue preparado por Dios. Indiscutiblemente, con todo el currículum que él ofrece, un hombre educado, que sabía varios idiomas, que tenía doble nacionalidad, que era romano, que era judío, que se había educado en las grandes universidades, a los pies de un hombre instruido, el más instruido de la época. Entonces, ¿para qué? Él tenía un objetivo religioso, de poder seguir la ley del Señor. Ese era el objetivo de él. El hombre sabía mucho, se había preparado mucho en los escritos antiguos. Cuando llegaba a las sinagogas, era respetado. Pero Dios tenía otros planes con él. Esos planes que tiene contigo, con cada uno de nosotros. Que inconscientemente Dios nos está preparando para hacer después en conciencia el trabajo que Él necesita que nosotros desarrollemos. El reino de Dios acá en la tierra, hermanos queridos, les tengo una noticia. Se desarrolla con nosotros y por nosotros. Hubiesen querido los ángeles del cielo tener esta noble tarea, esta bendición de predicar el Evangelio, de ser testigos del amor de Dios. Hoy día en la mañana se ha hablado mucho, no sé si se ha dado cuenta, mucho del amor de Dios. Algo inconsciente que Dios ha puesto, ya sea en el coordinador, en la predicación, en el devocional, en las oraciones. Es porque Dios quiere demostrar que es un Dios de amor. Y que jamás nos va a llamar a la fuerza, por obligación. Él nos va a seducir con lazos de amor y nos va a atraer para que nosotros pudiésemos comprender, entender el propósito de Él en nuestra vida. Entonces, vuelvo a reiterar, usted tuvo en sus manos, hermano Margot, el libro de Pablo, ¿cierto? Yo no sé si cuando leyó el libro de Pablo, uno se va dando cuenta de que fue preparado y fue enviado al mundo con un propósito de expresar la obra del Señor. Él jamás se le pasó por la mente que iba a ser seguidor de Cristo. Todo lo contrario, él tenía autoridad y a eso iba. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor, camino a la ciudad de Damasco, a tomar a aquellos cristianos, aquellos hombres que supuestamente predicaban un evangelio y eran blasfemos porque habían dicho o decían que Cristo había resucitado. Pero Dios tenía un plan con él y lo confronta con su hijo, a quien estaba persiguiendo. Por eso es que en ese camino sale la voz poderosa de Jesús mismo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No sabes que es duro que te des de cabezazos contra un aguijón? Te vas a hacer daño, no me persigas. Y ahí cambia radicalmente lo que
Saulo de Tarso se había preparado secularmente para emplearlo después, todo ese conocimiento, conscientemente, a extender el reino de Cristo aquí en la tierra, a dar a conocer el Evangelio. Y todo esto se provoca por las exigencias que habían en aquella época. Era necesario. No había, creo yo, la Biblia no declara otro hombre más instruido que Pablo con respecto al mensaje de salvación. El Señor nos prepara, hermanos. Lo mismo pasó con Ananías, que tenía que recibirlo. Cuando Pablo fue ahí y recobra la vista, porque fue tanta la presencia del Señor que la verdad de las cosas que quedó ciego. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cuál era la finalidad de su apostolado? El libro de los Hechos. El libro de los Hechos relata el suceso, el acontecimiento de los apóstoles. El capítulo 9, particularmente el libro de los Hechos, habla de la conversión de Pablo. Pablo tuvo que convertirse para poder ser usado. Podríamos decir entonces de que hay algunos que no están haciendo nada ni son usados porque no se han convertido. No sé. Hay que convertirse. Pablo se convirtió y comenzó el trabajo, para que se entienda. Mire, voy a leer desde el versículo 1. Los Hechos capítulo 9, verso 1 dice: Saulo, se está refiriendo, ¿cierto?, a quien era posteriormente el apóstol Pablo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque así se les llamaba primero a los seguidores de Cristo, los del camino, ¿cierto?, les trajese presos a Jerusalén. Él tenía autoridad, pero necesitaba las cartas para poder hacer aquello. El verso 3 dice: mas yendo por el camino, ahí está el camino con minúscula, se está refiriendo al camino, a la senda. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo Pablo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí ya la cosa cambió al tiro, instantáneamente. Aquí no hubo cuestionamiento. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow, esto me gustaría que a mí me dijeran: pastor, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿Cómo no se pondría contento el Señor cuando la disposición de Pablo fue, pero de manera inmediata? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra aquí, a la iglesia. Es aquí donde se te va a decir lo que tienes que hacer, no en otro lugar. Amén. En tu trabajo se te dice que lo que tienes que hacer con respecto a la labor que desempeñas allá. Pero espiritualmente hablando, es aquí donde recibes instrucción de parte del Señor. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Obediente también el hombre. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ante esa magna situación, lo único que le quedaba a Pablo era orar. No veía, no sabía qué iba a pasar con su vida. Tenía que clamar al Dios del cielo, al cual él estaba persiguiendo.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y este es el texto clave, hermanos. Este texto es para Pablo, es para mí, es para ustedes. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué tremendo destino había por delante para este hombre que perseguía a los hijos de Dios. Y hoy día se vuelca la situación y se hace un hombre que comienza a glorificar el nombre del Señor. Instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dios había preparado ciertas obras, ciertas circunstancias para que Pablo anduviese por aquello. Pablo no lo entendía, pero Dios había preparado con antelación algo, y el libro de los Efesios, el mismo apóstol Pablo se encarga de decirlo en Efesios 2, verso 10. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: ¿sabes qué, hermanos queridos? Nosotros somos hechura suya, porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él nos escogió, nos preparó, nos santificó, nos justificó, ¿cierto? Para que anduviésemos en buenas obras. Por eso es que el cristiano ya no puede andar en malas obras. No puede estar con las corrientes de este mundo. Amén. No puede, no debe. Dice, las cuales Dios preparó. Oye, hermano querido, hermana, tu caminar, tu situación de hoy día, tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, todo lo que te pueda pasar, Él ya lo preparó desde antemano. No hay nada nuevo para Él. No hay nada que Él lo pueda asombrar. ¿Qué pasó? Él ya preparó los caminos para que anduviésemos en ellos hoy día. Y eso pasó con Pablo. Y si de esa manera lo preparó para Él, lo preparó para nosotros también. ¿O usted no lo cree? Amén. Y esta formación, queridos, se va desarrollando en pequeños detalles. En pequeños detalles que Saulo, en el caso de él, no tuvo ninguna implicancia, ninguna participación directa. ¿A qué me refiero? Pablo, por ejemplo, no escogió el día de nacer, el lugar donde iba a nacer, quiénes iban a ser sus padres. Pablo no escogió que los papás de él se preocuparan por él y lo hicieran un hombre de bien. Pablo ni siquiera tuvo injerencia en que los padres lo pusieran en las mejores universidades y aprendiera idiomas. ¿Para qué? Con el tiempo iba a llegar a los reyes, a predicar el evangelio a la realeza, y le iba a servir todo ese aprendizaje. Yo no sé si se está dando cuenta de todo esto, que hay cosas que te pasan en la vida, que aunque parecen que no tienen sentido, o el por qué, o para qué, y es porque Dios lo permite que te vayas preparando en eso. Por eso es que donde estés, hermano y hermana, hazlo bien, hazlo como para el Señor. Amén. Amén. Hazlo como para el Señor. Yo no sé si Saulo tendría más hermanos, familiares. Él no los escogió. Pero ¿sabe qué? Llegó el momento dado en que Saulo de Tarso, siendo Pablo, el apóstol, dijo: todas esas cosas valen nada ante mi Señor. Por eso, aunque venga el desánimo, querido, sigue el ejemplo de Pablo, sigue hacia adelante, camina, dale, no retrocedas ni para tomar impulso, continúa hacia adelante. Por eso él dijo:
yo prosigo al supremo llamamiento. Sigo adelante, quiero dar en el blanco, no quiero errar. Por eso me despojo del pecado y de todo aquello que me asedia, que me pesa. No puedo ir con peso, tengo que andar ligero. Y uno acarrea tantas cosas, y esas cosas te hacen ir lento. No te desarrollas en la iglesia porque tienes cosas que primero que ordenar, que aclarar, que ordenarte. No, despójate de aquello, entrégaselo al Señor y camina hacia adelante, ponte en las manos del Señor. Y Él va a hacer de ti ese instrumento útil. Porque cada uno de nosotros, hermanos queridos, somos miembros de un mismo cuerpo. Yo te necesito, hermana, hermano. Y tú me necesitas a mí. Amén. Tenemos la cabeza que es Cristo. Él nos dirige, Él nos va a guiar, pero necesita todos los miembros activos, cumpliendo su función. El Señor preparó a Saulo de Tarso para que se convirtiera en el apóstol de los gentiles. Con todo lo que él estudió, yo creo que si se imaginó algo Pablo, era de ser apóstol de los judíos. Claro, llegar a las sinagogas, hablar de este Dios supremo. Sin embargo, el Señor lo manda allá, a los gentiles. Aquellos que ni siquiera conocían de la palabra, ignorantes, realmente ignorantes en las Escrituras. No aquellos que se reunían en la sinagoga. Yo creo que Pablo se tiene que haber sentido muy molesto cuando llegaban a una sinagoga y ya no lo pescaban. Porque no era Saulo de Tarso. Era Pablo, el hombre que anda predicando el Evangelio. ¿Qué pasó? Nos traicionó. Porque la ley, porque esto y porque lo otro, y tú ahora predicando a un Cristo que dicen que resucitó, que hace milagros. La cosa le cambió a Saulo radicalmente. ¿Amén? Amén. Dios sin duda preparó a Saulo. Así como te preparó a ti, a mí y también a Jeremías. Vamos a Jeremías. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Él mismo declara, y lo dice en el capítulo 1, verso 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Ahí tiene una relación, una conversación con Dios. Entonces, perdón, pero yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es la excusa que usamos todos nosotros? Pero es que yo, pastor, yo tengo poco conocimiento, yo no me he preparado, no tengo las capacidades, mi trabajo, mi familia, mi entorno. A ver, ¿de qué estamos hablando? Le dice el Señor. Y nos dice a nosotros. Antes que tus padres se conociesen, antes que tus abuelos tuvieran a tus padres, antes de la creación de este mundo, yo ya sabía quién eres tú. Y eso le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, cada uno de nosotros ya está predestinado para algo. Somos empleados de servicio público, de una empresa. Sí, ese es un oficio que tenemos para poder subsistir. Pero hay una destinación mucho mayor, que somos hijos de Dios. Y hay una asignación de parte de Dios para desarrollarnos dentro del ministerio. Por eso es que Pablo era consciente que Dios tenía propósito desde antes con él, aún desde antes que naciese. Él se dio cuenta y se lo dice a la iglesia de Galacia, en Gálatas 1, verso 15. En esta carta Pablo le dice, pero cuando agradó a Dios, quien apartó, ya Pablo estaba consciente de aquello. Ya no andaba preguntando, ¿qué voy a hacer? Señor, muéstrame el camino. Haz una señal para que yo pueda saber que eso es tuyo y ahí voy a desarrollarme. Y viven pidiendo señales.
¿Sí? Basta de pedir señales, hermano. Pónete a trabajar. Pónete a orar para que Él te guíe. Pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, Gálatas 1:15, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Ahí está clarísimo que Pablo ya entendía que lo que él estaba haciendo ya era algo que Dios lo había preparado desde antes que su madre pensase en tenerlo. Ni siquiera el nombre de su mamita, le interesa Cristo, solo Cristo, nada más que Cristo. Dios lo preparó para que sea un ministro, un apóstol a los gentiles. Y uno al leer la Escritura, el libro de los Hechos y los relatos de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, inclusive Juan, se va dando cuenta que la formación de Pablo fue diferente a la de los otros apóstoles. Muy diferente. Tu formación es distinta a la mía y la mía es distinta a la tuya. ¿Por qué? Porque tiene propósitos distintos contigo y otros propósitos distintos conmigo. Entendamos eso. No estamos calcados, no somos robots, no somos clones. Cada uno tiene un propósito diferente a desarrollarse en las áreas en que Él desee o haya ya preparado. Y esto es simplemente porque Dios tiene propósitos diferentes para con cada uno de nosotros. Y los que acompañaban a Pablo sabían que era diferente a los otros apóstoles. Lo habían conocido como el hombre duro, religioso, y ahora veían un hombre un poco más manso, porque también tenía su genio, pero que ya era un seguidor de Cristo. No un perseguidor de Cristo, un seguidor de Cristo. Por eso es que tenemos que cambiar, porque muchos todavía seguimos siendo perseguidores de Cristo. Con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra conducta, seguimos persiguiendo a Cristo. Tenemos que ser seguidores de Él, hermanos. Amén. ¿Y cómo nos van a conocer? Por los frutos. Amén. ¿Cierto? Por los frutos nos van a conocer. Dios desarrolló un plan divino para este hombre. Inconscientemente. ¿Dónde nació? Él no lo eligió. ¿Cómo se iba a llamar? Sus padres cogieron el nombre. Saulo. Pero a Dios le gustó más Pablo. Lo mismo pasó con Simón. Parece que no le gustó mucho el nombre de Jesús. No te llamarás más Simón. Te llamarás Pedro. Wow, ¿qué nombre me tendrá a mí? Víctor, ¿qué nombre te tiene a ti el Señor? Víctor es bonito. Puede que le agrade y te conserve el nombre. No lo sé. Qué tremendo es Dios. Por eso digo que esa es la formación inconsciente. No sabemos. Nos ponen cuando niños en un colegio. Después seguimos en la media, quizás en la media ya hoy en día se puede escoger, yo en mi tiempo no. Yo en mi tiempo me quería ir al comercial y mi papá me matriculó en la industrial. Bueno, mi papito ya no está, pero le digo, fue egoísta, porque quería un hijo mecánico, porque tenía varios vehículos. Pero yo quería estudiar algo relacionado con el negocio, con la empresa. Pero Dios es bueno. Porque aunque entré por aquí, salí por acá, y hoy día me tiene trabajando con números. Uno podrá torcer los caminos del Señor, pero si el Señor tiene algo trazado contigo, pase lo que pase, te vuelve al camino. ¿Lo cree usted? Claro. No sabemos qué es lo que va a pasar con el tiempo, hermanos. Pero mientras puedan ustedes, sigan estudiando las Escrituras.
Busquen al Señor, porque sus experiencias que hoy día pueden estar viviendo, a la postre les va a servir. Amén. Les va a servir para aconsejar. Les va a servir para cuando tengan que desarrollarse en el ministerio. No le tengan miedo al desarrollo en el ministerio. Hechos capítulo 21, verso 39. Y aunque Pablo no escogió el lugar de nacimiento, él sabía que no venía de una ciudad cualquiera. Ahí en el 39, entonces dijo Pablo: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Él venía de una ciudad importante, que podría ser prácticamente las ciudades del conocimiento en aquel entonces. Ya como Valdivia, la ciudad universitaria. ¿Sabe qué sucede? Algo medio paralelo en aquel entonces. En la misma época en que Pablo venía a este mundo, por otro lado también Jesús estaba naciendo. Eran como de la misma edad. Uno con un destino totalmente diferente. Pero este también tiene un propósito. Y cuando Dios te toma en mano, lo va a cumplir. Aunque te tenga que botar al suelo, aunque te tenga que dejar ciego, te va a usar de todas maneras, porque tiene propósitos para contigo. Estoy buscando algo acá. Ya lo vamos a encontrar, quiero decirles algo. Entonces, Pablo venía de una ciudad no insignificante, lo dice él mismo. Era una metrópoli de la cultura, de mucho conocimiento, con un comercio internacional fuerte, por eso es que era importante. Una ciudad estratégicamente bien ubicada. Los historiadores dicen que los habitantes de Tarso eran grandes amantes de la cultura, hombres muy capacitados, eran eruditos, estudiaban la filosofía, las artes liberales y todas las ramas del saber en general. Había mucha influencia, ¿ya? Incluso Tarso, dicen los historiadores, que se adelantaba en ese aspecto, incluso a Atenas, a Alejandría. Había hombres con mucho más conocimiento que en esos otros lugares. Y de ahí venía el apóstol Pablo, de lo que podríamos llamar de una ciudad universitaria, con mucho conocimiento. Por eso creo yo que, siguiendo la misma corriente de los demás habitantes, los padres se preocuparon de que Saulo supiera idioma, porque en una metrópoli donde muchos extranjeros había que tener comunicación, y si él quería, lo estaban educando para un cargo importante donde se iba a relacionar con gente de otros lados, tenía que saber los idiomas y cultura, conocimiento general. Y hay algunos que no saben ni dónde está la luna, aunque se lo pasan en la luna, no tienen ni idea dónde está la luna. Hermano, todo eso sirve. A veces uno se pone religioso y le dice a los hijos: no leas esos libros que te hablan de los dinosaurios, que te hablan de esto, del otro. Eso no te va a servir. Sí, les sirve igual. Conocimiento general, conocimiento universal, que estudien todo en los planetas, las constelaciones, el sistema solar. Se van a dar cuenta cómo se suspenden ahí por el poder del Creador. Todo le sirve el conocimiento. Claro, la Escritura igual dice que hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es verdad. Pero ¿cómo vamos a retener lo bueno si no nos instruimos? ¿Cómo vamos a saber que eso está mal si no tenemos la dirección del Señor? Amén, ¿cierto? Claro que sí, pues. Y saben que Pablo fue probado mucho. Y este es para nosotros, queridos, también una exhortación. No crean que porque estamos en el camino del Señor las cosas son fáciles, se nos dan todas a la mano. Se ponen complejas y el diablo, como sabe nuestra debilidad,
donde flaqueamos, ahí nos pone ciertas cositas, a veces, porque a veces ni siquiera es el diablo, es nuestra propia carne, ¿cierto? Y nos hace fallar. Pero ahí está Él para podernos levantar de nuevo. Así es que no puedo encontrar eso, pero ya lo vamos a encontrar. ¿Sabe qué? Pablo padeció mucho. Y eso también estaba preparado por Dios. ¿O te asombro con decirte esto? Que Dios también preparó tu dolor, preparó tu enfermedad. Miren lo que dice el mismo capítulo 9 de los Hechos, en el verso 16. Cuando manda a Saulo de Tarso a aquella casa a que se le diga lo que tiene que hacer, ¿sabe lo que le dijo el Señor en visión a Ananías? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oye, yo soy Pablo, yo no voy, porque me está diciendo que voy a padecer. O sea, hermanos queridos, el predicar a Cristo no es algo rutinario, algo que sea bien receptivo. No. Crea anticuerpos en muchas personas y se vuelven contra ti. A Pablo lo apedrearon, ¿cierto? Lo dieron por muerto. Naufragó. Lo picó una serpiente. Le dieron azotes. Eso tenían que padecer a causa de predicar a Cristo, el Evangelio del Señor. Y las gotas de lluvia cuando venimos a la iglesia nos hacen daño, por lo tanto nos quedamos en la casa. O el sol está muy fuerte. ¿Es necesario padecer? Yo creo que sí, para que Cristo se vaya formando en ti, en mí. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, queridos. Ese Cristo de mentira que venden por ahí, que llegando a las plantas de Él se te solucionan todos los problemas. Es mentira. La diferencia está en que tomado de la mano de Él, las cosas resultan distintas. Porque aunque pase por ese valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado están conmigo y me van dando aliento. Camina, dale, un paso más. Sí, pero dale, yo estoy aquí, no temas, no desmayes, donde tú vayas yo voy a ir. Amén. Es más, yo abriré camino donde no los hay. Amén. Descuida, estoy preocupado por ti, no estoy ausente. No me he quedado en la tercera galaxia arriba, inocente de lo que te está pasando. Yo lo sé, yo veo tu dolor, pero escucho tu clamor. Ten la seguridad que te sacaré adelante. Por eso esfuérzate y sé valiente. Amén. Es más, todavía después me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te quedes ahí. Avanza. Pablo tenía que pasar por muchas situaciones. Pablo, el apóstol Pablo, qué tremendas situaciones. Pero a pesar de todo aquello, el consejo del apóstol Pablo en Romanos 8:25 es aguardar todo esto, hermanos queridos, con perseverancia. Perseveremos, caminemos, no nos cansemos. 8:25 Romanos dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. ¿Lo entiende, no? Amén. Tengamos paciencia, hermanos. Esperemos aquello que no vemos, pero tenemos la paciencia y la esperanza que lo vamos a recibir. Amén. Lo vamos a recibir. Aunque mi cuerpo, mi carne diga otra cosa, no, lo vamos a recibir. Y estaremos en un cuerpo glorificado junto a Jesús. ¡Qué tremendo regalo! Pablo tenía muy claro aquello.
David también lo tenía muy claro. Esperó. ¿Se recuerdan que David fue ungido por Samuel como el futuro rey de Israel? Yo habría tomado poder enseguida. Habría cambiado el gabinete y todo. Pero ¿qué es lo que hizo David? Volvió a cuidar las ovejitas de papá. Porque el tiempo de Dios no es tu tiempo, hermano. El tiempo de Dios no es el tiempo. Ocurrió también con Moisés. Se preparó, ¿cuánto? 40 años se preparó. 40 años se preparó inconscientemente. Y después 40 años más conscientemente. ¿Te esperarías 80 años? Y ahí estamos. Queremos así, porque la vida nos vende eso, que todo es rápido, instantáneo, ahora ya, cómpralo ya. No puedes esperar. ¿A quién le gusta hacer fila en el supermercado? A mí no me gusta. No me gusta. Trato de ir a esas cajas que tienen el lector, autoservicio, porque esas filas interminables para allá, no. ¿Por qué somos así? Somos impacientes. No tenemos paciencia. Sí, tú tienes sí. La Janita tiene paciencia. Qué bien, qué bien. ¿Alguien más tiene paciencia? De levantar varias manos. ¿Saben que los mentirosos no van a heredar? Yo tengo los celos. Hay que esperar en silencio, hermano. Muchas veces hay que esperar en silencio. Es incomprensible, pero es así. En el silencio también papá te habla. También te habla. A mí me ha pasado. Llego, me arrodillo, en realidad tengo hartos textos en mi mente, pero de aquí adentro como que no me sale nada. Me hablaron un texto, claro que sí, para justificar lo que siento, pero lo que siento, realmente como que a mí mejor callo. Y sabe que mejor al hacer eso me reconforta. Porque en el silencio veo que Dios tiene misericordia de mí. Y que lo único que me ha sostenido en pie hasta el momento es el amor del Señor. Nada más. Es el puro y amor del Señor. Hay que saber esperar. Amén. Amén. Doy gracias al Señor, hermanos queridos, de verdad, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene esa experiencia al escuchar esto, si es que puso atención al mensaje, que hay situaciones en la vida que inconscientemente las vivimos. Incluso relaciones que podríamos haber tenido en la vida, que ahora las entendemos para qué Dios las puso al camino. Personas que nos han hecho bien, me refiero yo. Y quizás también personas que nos han hecho mal y nos enseñó a madurar el temple, a tener aguante, a aprender a confiar, no sé. Pero hay situaciones en tu vida que a la postre te hace bien. Y si Dios la canaliza en el plano espiritual, mejor todavía. Porque ahí conscientemente vamos a desarrollar el aprendizaje. Amén. Cierre sus ojos, ahí vamos a orar. Y le vamos a dar gracias al Señor. Que nos dé la paciencia de David. La paciencia de David para poder esperar cuando el Señor nos ha hablado que nos va a llevar a un lugar estratégico, a un lugar de honra, a un trabajo nuevo. Yo no sé lo que le estás pidiendo al Señor, pero espera, espera. Él dijo que lo hará y lo va a hacer. David escuchó que él era el rey de Israel, fue ungido, corrió aceite por su cabecita, por su cara. Él sabía que ya era el rey de Israel, pero volvió a su pueblo, volvió a Belén, regresó a casa de papá a esperar el tiempo de Dios. Moisés lo mismo, se preparó en el palacio, aprendió defensa personal, las artes de las guerras, la ciencia de las matemáticas, todo lo que pudiera haber aprendido académicamente, y Dios después lo usó en el desierto. Lo que aprendes en el aula lo vas a desarrollar en el desierto, pero no le tengas miedo al desierto, porque Él está ahí.
Él es la zarza que arde y que no se consume. Gloria al Señor por eso. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, ya tarde quizás, por poder, Señor, entender que hay situaciones que nos ocurren en la vida de manera inconscientemente, pero que nos han ayudado a desarrollarnos en la vida cotidiana, en lo académico, en lo laboral, en lo familiar, y que cuando estamos en tu camino tú vuelcas todo ese conocimiento, ese aprendizaje para desarrollarnos dentro del cuerpo de Cristo, particularmente dentro de la iglesia local. Te damos gracias, Señor, por quienes están aquí escuchando, Señor, esta palabra, que pueda causarle ruido esto de poder entender lo que aprendemos inconsciente y lo que aprendemos conscientemente. Te damos gracias, Padre, porque tu plan es maravilloso, tu plan es bueno, no hay otro plan para nosotros más que la extensión de este reino, y tú nos ubicas en lugares estratégicos. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, sacar esas escamas de la vista que nos impiden ver algo que le sucedió a Saulo, y que a través de esa búsqueda de oración nuestros ojos sean llenos de colirio para poder ver bien y saber hacia dónde nos impulsas tú, Señor, y poder aplicar lo que quizás aprendimos durante la adolescencia, la juventud, aplicarlo, Señor, a ese programa de vida que tienes tú para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, y haz que cada uno de nosotros tome una porción de tu palabra y la podamos aplicar a nuestra vida. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén.